Bienvenidos a una nueva lección sobre el sistema urinario. En este vídeo vamos a tratar sobre fisiología renal. Lo vamos a hacer en 3 capítulos. En el primero vamos a ver los procesos de formación de la orina. En el segundo vamos a analizar el sistema renina-angiotensina-aldosterona de control de la presión arterial. Y terminaremos analizando someramente algunas otras funciones del sistema urinario. Como en otros vídeos, hemos incluido algunos códigos QR que podéis escanear con vuestros dispositivos móviles para reproducir algunos de los recursos que hemos incluido. Comenzamos. La formación de la orina. Bien, la formación de la orina es la principal función que va a realizar el sistema urinario. Con ella vamos a eliminar productos de desecho que se producen durante el metabolismo celular y también algunos productos que vienen desde el exterior, que se incorporan al cuerpo desde el exterior, como medicamentos, colorantes, aditivos alimentarios, etc. Es un mecanismo muy complejo en el que va a participar la nefrona en su conjunto a través de diferentes mecanismos de transporte transmembrana a través de las paredes de los túbulos y a través de las paredes de los vasos sanguíneos. Para poder entender esos mecanismos, lo vamos a intentar explicar de una forma muy sencilla. Vamos a empezar dando 3 conceptos que nos van a hacer falta más adelante. El primero es el de peso molecular. El peso molecular es la forma que tenemos de caracterizar el tamaño de las moléculas. El peso de una molécula se calcula sumando la masa de cada uno de los átomos que forman parte de esa molécula. Las moléculas más pequeñas, como las del agua, que solo tienen 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno, son moléculas de muy bajo peso molecular. Hay otras moléculas muy complejas, hidratos de carbono complejos o proteínas muy grandes, que tienen un peso molecular muy alto. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta es la anatomía y la fisiología del epitelio que forma parte del tubo renal. Va a haber diferencias anatómicas y fisiológicas, sobre todo de permeabilidad del epitelio en las diferentes partes del tubo renal. No va a ser lo mismo la forma en que atraviesan las paredes, las sustancias a nivel del glomérulo renal, a nivel de la cápsula de Bowman, que en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle o en el túbulo contorneado distal. El estudio de estas diferencias nos va a permitir saber, conocer cómo se van a comportar las sustancias en cada uno de los tramos del tubo renal y por tanto entender los conceptos de filtración glomerular, de reabsorción y de secreción tubular. El tercer concepto que tenemos que tener en cuenta es de osmolaridad. La osmolaridad hace referencia a la concentración de una sustancia en disolución, es decir, de la carga de solutos que tiene una disolución. Si tomamos como referencia el agua bidestilada, que prácticamente no tiene ningún soluto, su osmolaridad es muy baja, prácticamente de cero. A medida que vamos incorporando solutos, va aumentando la concentración y por tanto la osmolaridad. Para que nos hagamos una idea, la osmolaridad del plasma sanguíneo está cerca de los 300 miliosmoles por kilogramo. Bueno, pues estos 3 conceptos los vamos a necesitar para entender posteriormente los procesos de formación de la orina. Vamos a comenzar con el peso molecular. Decíamos que hace referencia al tamaño de la molécula. Pues bien, este tamaño va a ser fundamental en los procesos de transporte a través de las paredes de los capilares, de los vasos sanguíneos o las paredes de los túbulos renales. El umbral lo vamos a establecer en 60.000 daltons. El dalton es la unidad de medida de peso molecular. Por tanto, aquellas sustancias que tengan menos de 60.000 daltons, que tengan un peso molecular inferior a 60.000 daltons, van a poder atravesar todas estas paredes. Las que tengan un peso molecular superior a 60.000 daltons no van a pasar, no va a haber mecanismos ni siquiera de transporte activo para que estas sustancias puedan atravesar las paredes de los capilares o las paredes de los túbulos. Vemos aquí reflejados los pesos moleculares de algunas sustancias. Además he incluido un código de colores para poder distinguir. Veamos. El límite está en 60.000 daltons. Por tanto, he puesto en rojo, como veis aquí abajo, la albúmina. La albúmina es la principal proteína del plasma.
es la que le va a dar una mayor presión coloidosmótica, por tanto, mayor osmolaridad al plasma. Tiene un peso molecular de 67.000 daltons. Eso significa que no va a atravesar ni el glomérulo, no va a pasar al interior del espacio de Bowman y por tanto no debe aparecer en orina. De hecho, la orina está libre de proteínas. Si aparecen proteínas en orina, lo que se llama proteinuria, estaríamos ante un proceso patológico. En condiciones normales no hay proteínas en la orina. Las otras sustancias que vemos aquí, donde están de color verde, son sustancias útiles para el cuerpo, no son sustancias de desecho, pero tienen un peso molecular inferior a 60.000 y por tanto están sometidas a procesos de filtración glomerular y pasan al espacio de Bowman. Y por otro lado tenemos otras en color azul. Las que están en color azul sí que son sustancias de desecho. En este caso tenemos la urea, la creatinina, el ácido úrico o la bilirrubina. Esas sí son sustancias que vamos a desechar, que vamos a eliminar con la orina. Como veis aquí tienen un peso molecular muy inferior a 60.000, por lo tanto se van a filtrar fácilmente a nivel del glomérulo. Pero todas estas sustancias que tienen un peso molecular de 60.000 también se pueden reabsorber a nivel de los túbulos. Además, hemos de tener en cuenta que se van a filtrar muchísimas sustancias, lo veis en la imagen. Se van a filtrar los aminoácidos, se van a filtrar el agua, la urea, el ácido úrico, todas estas sustancias, unas tendremos que reabsorberlas y otras, aunque las reabsorbamos, si son productos de desecho, tendremos que volver a eliminarlas. En lo que respecta a la anatomía y la fisiología de los epitelios que forman parte de la nefrona, vamos a analizarlos por partes. Vamos a ver cómo es los epitelios que forman parte del corpúsculo renal, a analizar también lo que sucede en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal. Vamos a comenzar en primer lugar analizando lo que sucede a nivel del corpúsculo renal y lo vamos a ver en esta imagen que tenemos a la derecha. Vamos a ampliarla un poco para poder estudiarla mejor. Aquí en el centro tenemos un capilar glomerular. Aquí abajo tenemos otro y abajo a la izquierda tenemos otro capilar glomerular. Si nos fijamos en este capilar tenemos una célula endotelial por dentro. La característica de esta célula endotelial es que está fenestrada, es decir, tiene unos poros a nivel de su citoplasma que van a permitir pasar las sustancias libremente a su través, con ese límite que hemos hablado antes de un peso molecular de 60.000 daltons. Esa célula endotelial se apoya sobre una membrana basal glomerular, en este caso la membrana basal está representada en color verde. Si recordáis, cuando estudiamos los epitelios decíamos que todos los epitelios tienen una cara apical y tienen una cara basal, y esa cara basal es la que se apoya sobre una membrana basal. Realmente la membrana basal no es más que una sustancia intercelular conectiva muy rica en fibras de colágeno. El endotelio se va a apoyar sobre esa membrana basal. Y por fuera, en lo que es el espacio de Bowman, que sería todo lo que queda por fuera de los capilares, todo este espacio que vemos alrededor, pues por fuera se van a encontrar unas células epiteliales características, únicas en el espacio de Bowman, únicas de la cápsula de Bowman, que se llaman podocitos. Reciben este nombre porque tienen una especie de prolongaciones citoplasmáticas que les permiten apoyarse sobre la membrana basal. Tenemos aquí a la izquierda una, tenemos aquí a la derecha otra, y aquí en cortes vemos cómo aparecen múltiples podocitos que se apoyan, múltiples pies, prolongaciones del citoplasma que se apoyan sobre la membrana basal y que también dejan orificios entre unos y otros pies. Por tanto, los mismos poros que tenemos a nivel del endotelio los tenemos representados también a nivel del epitelio de la cápsula de Bowman. A través de estos poros pueden filtrarse esas sustancias que decimos con un peso molecular inferior a 60.000. Bueno, pues ese filtrado va a suponer cada minuto aproximadamente 125 mililitros. Lo tenéis representado aquí abajo. El corpúsculo renal va a filtrar la suma de todas las nefronas que hay en ambos riñones, unos 125 mililitros de plasma sanguíneo cada minuto. Eso se traduce en aproximadamente unos 170 litros en 24 horas. 170 litros, lo estoy diciendo bien, en 24 horas. Evidentemente, si la diuresis, es decir, la formación de la orina, es de entre 800 mililitros y 2 litros,
es evidente que el 99% de todo lo que se filtra a nivel de los corpúsculos renales tiene que ser reabsorbido, porque no formamos unos 170 de litros de orina cada día. Por lo tanto, el 99%, insisto, de lo que se va a filtrar a nivel de los glomérulos, a nivel del corpúsculo renal, debe reabsorberse, se va a estar sometido a procesos de reabsorción. En el caso del túbulo contorneado proximal, vamos a encontrar un epitelio cúbico. Este epitelio cúbico, como vemos en esta imagen, ahí tenemos representadas dos células cúbicas que van a dejar un espacio intercelular por el que se va a poder absorber agua desde la luz del túbulo hacia los vasos sanguíneos peritubulares. Hay una característica especial en el túbulo contorneado proximal, que también aparece en la rama descendente del asa de Henle, y es que en el borde luminal, en el borde que da a la luz del túbulo, la membrana tiene unas proteínas específicas que se llaman acuaporinas, que funcionan como canales de agua, de tal manera que van a permitir la absorción, el paso de agua hacia el interior de la célula y rápidamente van a salir por el otro lado hacia los vasos sanguíneos peritubulares. A nivel del túbulo contorneado proximal se va a reabsorber aproximadamente el 85% de toda el agua que se ha filtrado a nivel del corpúsculo renal, pero también a este nivel se van a reabsorber una gran parte de las sustancias filtradas a nivel glomerular, pero esta reabsorción de las sustancias va a ser variable, mientras que aquellas que son sustancias nutritivas, son sustancias que tienen un valor metabólico para el cuerpo, se van a reabsorber en porcentajes superiores al 85%. En algunos casos especiales, como es la glucosa o los aminoácidos que tenemos aquí representados, se van a reabsorber prácticamente al 100% y se hacen de una forma ligada a la reabsorción de sodio. Para que se reabsorban la glucosa y los aminoácidos es necesario también que se reabsorba sodio a este nivel. En condiciones normales no vamos a encontrar en orina ni glucosa ni aminoácidos. En el caso de la glucosa en particular, no vamos a encontrar en ningún caso glucosa, es decir, no se va a producir una glucosuria, salvo en aquellas situaciones en que está elevada la tasa de glucosa en sangre, es decir, la glucemia. Como valor referencial tenemos aproximadamente los 170 miligramos por decilitro. En ese caso, si la glucemia supera esos valores, nos encontraríamos en una situación de diabetes, entonces sí se puede producir una eliminación de glucosa en orina, nos encontraríamos con una glucosuria. Como la glucosa es osmóticamente activa, arrastra agua también hacia la orina, aumenta la diuresis y por tanto aparece una de las manifestaciones clásicas de la diabetes, que es la poliuria. En lo que respecta a las sustancias de desecho, también se van a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal, pero en este caso la reabsorción es muy inferior. De hecho, se van a reabsorber aproximadamente el 40% de los productos de desecho que se han filtrado a nivel glomerular. Naturalmente, esta reabsorción va a implicar que posteriormente se va a tener que producir una secreción, y esto, como veremos más adelante, va a tener lugar a nivel del túbulo contorneado distal. En lo que respecta al asa de Henle, nos vamos a encontrar con una situación especial. El asa de Henle, tanto en la rama descendente como en la rama ascendente, tiene una porción gruesa próxima a los túbulos contorneados proximal y distal y una porción fina. Pues bien, el epitelio de las porciones gruesas, las que están próximas al túbulo contorneado proximal en la rama descendente y al túbulo contorneado distal en la rama ascendente, tiene un epitelio cúbico similar al de estos túbulos. Pero la parte fina del asa de Henle va a tener un epitelio plano. Y además va a haber diferentes permeabilidades en la rama descendente y en la rama ascendente. En la rama descendente, en concreto la tenemos representado en esta imagen, la rama descendente va a ser muy permeable al agua, pero poco permeable a los solutos, poco permeable a los iones y a las sustancias que se encuentran dentro del túbulo. Mientras que la rama ascendente va a ser muy poco permeable al agua, pero va a ser muy permeable a los iones. Esto va a ser fundamental en el proceso de concentración de la orina, ¿vale?, que vamos a ver a continuación.
Vamos a partir de qué es lo que sucede en la rama ascendente del asa de Henle. Decimos, la rama ascendente del asa de Henle es muy permeable a los iones, pero muy poco permeable al agua. Por lo tanto, a medida que la orina va discurriendo por la rama ascendente, dado que es permeable a los iones, se van a empezar a absorber iones. Y esos iones van a pasar al parénquima renal, al tejido renal. Por lo tanto, el tejido renal se va a hiperconcentrar. El tejido renal va a ir haciéndose cada vez más osmótico. A medida que vamos descendiendo por este tejido renal, va aumentando la osmolaridad. Se va a encontrar cada vez más concentrado. Dado que la rama descendente es permeable al agua, resulta que aquí va a haber un gradiente de concentración. Si decimos que el tejido renal se va a concentrar porque está absorbiendo iones en la rama ascendente, pues aquí se va a crear un gradiente de concentración. Como resulta que este túbulo no es permeable a los iones, pero sí es permeable al agua, lo que va a pasar es que vamos a absorber agua. El agua va a pasar hacia el tejido renal para intentar diluir ese tejido renal. Bien, pues eso va a ser fundamental en los mecanismos de concentración de la orina. Esto que va a la inversa con respecto a la circulación de la orina, porque la orina va por la rama descendente y va por la rama ascendente, y estoy diciendo que los solutos van a ir desde la rama ascendente, van a pasar al tejido renal y del tejido renal va a absorber agua, se le llama mecanismo de contracorriente. En este mecanismo de contracorriente también va a participar el tubo colector. El tubo colector también va a reabsorber agua, pero en el caso del tubo colector no se va a hacer de una forma natural, no se va a hacer de una forma continua. Va a depender de que exista en el medio una hormona, la hormona llamada ADH, la hormona antidiurética, está representada aquí. Es decir, si llega hasta el riñón hormona antidiurética, en ese caso se reabsorbe agua en el tubo colector. Si no hay hormona antidiurética, no se reabsorbe agua en el tubo colector. Lo vamos a ver cuando veamos el sistema endocrino, porque la hormona antidiurética se libera a nivel de la hipófisis y lo estudiaremos cuando veamos el sistema endocrino. Sé que es difícil de entender, sé que es complejo, pero tenemos que tener en cuenta que decíamos hace un momento que cada día se filtran unos 170 litros de plasma a nivel de todas las nefronas. Tenemos que reabsorber el 99%. El 99% del agua y de los solutos que se filtran en el glomérulo tenemos que reabsorberlos. El consumo energético que tendríamos que hacer cada día para recuperar esos 168 litros con sus solutos sería tremendo. Tendríamos que gastar tanta energía que tendríamos que estar comiendo y alimentándonos permanentemente. Para disminuir el consumo energético, lo que hace el riñón es disponer de estos sistemas osmóticos que hacen que el agua se mueva de forma pasiva. Primero, concentramos el tejido renal cogiéndole solutos en la rama ascendente. Una vez que el parénquima renal está llena de solutos y por tanto tiene una carga osmótica muy fuerte, eso va a servir para absorber agua. Se absorbe el agua rápidamente. Y eso es lo que garantiza que podamos reabsorber prácticamente todo el filtrado glomerular de una forma económica y con un bajo gasto de energía. En cuanto al epitelio del túbulo contorneado distal, nos vamos a encontrar con las mismas células cúbicas que en el túbulo contorneado proximal y las porciones gruesas de la rama descendente y de la rama ascendente del asa de Henle. Pero en este caso, en el túbulo contorneado distal, estas células cúbicas son de diferentes tamaños, no son todas iguales. Hay unas más grandes, otras más pequeñas. Porque en las primeras porciones del túbulo contorneado distal se van a producir mecanismos de reabsorción, igual que sucede en otras porciones de la nefrona. Pero en las últimas porciones del túbulo contorneado distal se van a producir mecanismos de secreción, y secreción fundamentalmente de productos de desecho. Recordad que dijimos que a nivel del glomérulo, en el corpúsculo, se filtran sustancias de desecho y muchas de esas sustancias van a ser reabsorbidas, aproximadamente el 50% en el túbulo contorneado proximal. Bien, pues esas sustancias que se quedan en el parénquima renal, que se quedan en el tejido renal, ahora van a ser eliminadas, van a ser secretadas hacia el túbulo contorneado distal para que finalmente aparezcan en la orina. Además, es importante recordar que el túbulo contorneado distal va a formar parte del aparato yuxtaglomerular. Decíamos que el túbulo contorneado distal se aproxima
al corpúsculo renal, entra en contacto con la arteriola aferente y eferente y ahí forma el aparato yuxtaglomerular. Unas células de estas cúbicas que aparecen en el el tubo contorneado distal, se van a transformar en la mácula densa. Y decíamos que el aparato yuxtaglomerular, la mácula densa también, mide la concentración de sodio. Como vemos aquí, se absorbe sodio y se absorbe cloro desde el túbulo contorneado distal. Entonces podemos medir a nivel del aparato yuxtaglomerular la cantidad de sodio que aparece a este nivel. Y también podemos medir la cantidad de sodio que hay en la arteriola aferente y en la arteriola eferente. Controlando esta concentración de sodio podemos tomar decisiones respecto a la mayor o menor concentración de la orina, y también esto va a producir la liberación de renina, tal y como vamos a ver en el siguiente capítulo. Continuamos. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. En varias lecciones que hemos visto anteriormente, por ejemplo en el vídeo de hemodinámica o en el vídeo de la anatomía renal, hemos hablado del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Llega entonces el momento de profundizar un poco más en su estudio, de ver cuáles son los componentes que tiene este sistema, cómo se produce la activación del sistema y cuáles son las acciones que va a desarrollar. Vamos a ver en primer lugar, lo tenemos representado en esta imagen, cuáles son los tres componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por un lado, la renina, una hormona que se va a producir a nivel del aparato yuxtaglomerular en respuesta a determinados estímulos que vamos a ver a continuación. La renina va a actuar sobre un precursor plasmático que se llama angiotensinógeno, lo vemos representado aquí en el texto. Es una pequeña proteína de 14 aminoácidos. Al actuar la renina sobre él, le extrae 4 aminoácidos y queda un decapéptido, es decir, un pequeño péptido de tan solo 10 aminoácidos, que se llama angiotensina 1. Esta angiotensina 1 también es inactiva, no realiza ninguna acción importante, pero cuando llega a determinadas células corporales, por ejemplo a nivel de las células pulmonares, ahí existe una enzima que se llama angiotensina convertasa. Lo veis aquí en el texto, la angiotensina convertasa, también llamada enzima convertidora de la angiotensina o ECA. Esa enzima lo que va a hacer es extraerle 2 aminoácidos más a la angiotensina 1 y la deja como un octapéptido. Partíamos del angiotensinógeno que tenía 14, la angiotensina 1 tiene 10, ahora la angiotensina 2 solo tiene 8 aminoácidos, y esta sí que es muy activa, como veremos después. Y el último componente del sistema renina-angiotensina va a ser la aldosterona. La aldosterona se produce en las glándulas suprarrenales por acción de la angiotensina 2. Vamos a empezar analizando la renina. Y vamos a ver esta imagen que ya conocéis, que es la del corpúsculo renal y el aparato yuxtaglomerular. Va a haber dos situaciones en las cuales se va a producir una estimulación de la liberación de renina. Por un lado, la disminución del flujo sanguíneo a través de la arteriola aferente, o bien una disminución de la concentración de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. Cualquiera de estas dos situaciones implicarían una disminución de la presión arterial. Eso es lo que hace que haya menos sangre que accede al glomérulo y, por lo tanto, se reabsorbe también menos sodio y cae la concentración de sodio en el túbulo contorneado distal. Cualquiera de estos dos estímulos provoca la liberación de la renina. La renina va a actuar, como decíamos antes, sobre el angiotensinógeno. Seguimos en esta imagen de la derecha. El angiotensinógeno es esa proteína de solo 14 aminoácidos que se encuentra en el plasma sanguíneo y que por acción de la renina se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 se distribuye por toda la sangre y llega a algunos órganos. Aquí estamos representando el pulmón, pero existen otras células en otras partes del cuerpo que también tienen la enzima convertidora de la angiotensina, la ECA, que le extrae 2 aminoácidos a la angiotensina 1 y se va a transformar en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 sí que es un péptido muy activo, una proteína muy activa, que por un lado va a producir una vasoconstricción de las arteriolas, es decir, va a provocar la contracción de la capa muscular de las arteriolas que disminuye en su radio y por tanto aumenta la presión en su interior. Aquí lo que estamos elevando realmente es la tensión arterial y secundariamente aumenta la presión.
arterial. Y por otro lado, va a estimular la producción de la aldosterona a nivel de las glándulas suprarrenales. En esta imagen tenemos representadas las glándulas suprarrenales. Recordáis, son dos glándulas que están situadas sobre el polo superior del riñón. Si hacemos un corte de las glándulas suprarrenales, vemos que tienen una corteza y que tienen una médula. Algo similar a lo que pasaba en el riñón. Pues bien, en la corteza en realidad hay tres capas corticales. La más externa es la que produce la aldosterona por la acción de la angiotensina 2. La angiotensina 2, al llegar a la glándula suprarrenal, va a hacer que en esta capa externa de la corteza se produzca la aldosterona. Y la aldosterona va a tener un efecto fundamental a nivel del túbulo contorneado distal. Allí va a aumentar la secreción de sodio. Ese poco sodio que puede haber en el túbulo contorneado distal, o bien la respuesta a la disminución del flujo, va a hacer que ese sodio que está ahí en el túbulo contorneado distal se reabsorba rápidamente. Como es osmóticamente activo, no solamente se va a reabsorber el sodio, también se va a reabsorber agua. Con eso lo que pretendemos es aumentar el volumen sanguíneo, y al aumentar el volumen sanguíneo nos vamos a encontrar también con un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, el sistema renina-angiotensina va a realizar un aumento de la presión arterial por dos mecanismos de acción. Por un lado, por la vasoconstricción periférica, la vasoconstricción de las arteriolas, que aumenta la presión en su interior, y por otro lado, por la reabsorción renal de sodio en agua, que aumenta también la volemia. Otras funciones del riñón. Bien, y vamos a terminar este vídeo con este tercer capítulo en el que vamos a ver algunas otras funciones que desarrolla el riñón. Son muchas, nos vamos a centrar en tres que consideramos que pueden ser las más importantes. Por un lado, el mantenimiento del equilibrio ácido-base, por otro lado, la regulación de la producción de eritrocitos y en tercer lugar, la activación de la vitamina D. Vamos a comenzar con el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Durante el metabolismo celular vimos en varias ocasiones que se produce CO2. No va a ser el único elemento que se va a producir. El metabolismo de las células también produce ácidos. Esos ácidos liberan protones en forma de hidrogenión, H+, y esos protones pueden quedar libres en el plasma y acidificar la sangre. Recordáis que habíamos dicho que el pH de la sangre es un pH que debe mantenerse bastante estable. Oscila entre 7,3 y 7,4, depende si lo medimos en sangre arterial, en sangre venosa o incluso exclusivamente en el plasma. Pero debe estar entre esos dos márgenes, 7,3, 7,4. La liberación a la sangre de protones puede hacer que ese pH baje, que se produzca una acidosis. La sangre va a disponer de unos sistemas para neutralizarlo. Son una serie de moléculas que existen en el plasma sanguíneo que actúan como un sistema tampón. El sistema tampón lo que hace es anular el efecto de esos protones que quedan libres en el plasma porque se unen a él para formar ácidos débiles, y los ácidos débiles no tienen capacidad o no tienen una gran propensión a liberar protones. Uno de ellos es el ácido carbónico. Vemos cómo ese protón que se libera en el metabolismo celular, lo tenemos representado aquí en la figura. Esos protones se unen con el ácido carbónico y con el ion carbónico y forman ácido carbónico, H2CO3. Ese ácido carbónico va a viajar por la sangre y se va a eliminar a dos niveles. Recordáis que habíamos comentado que el equilibrio ácido-base va a depender su regulación tanto del trabajo que realiza el sistema urinario como el trabajo que realiza el aparato respiratorio. Ambos van a actuar de forma coordinada para mantener en los niveles estables el pH de la sangre. Pues bien, ese ácido carbónico que viaja por la sangre, cuando llega a nivel respiratorio, cuando llega a los pulmones, hay una enzima que lo que va a hacer es descomponerlo en CO2 y agua. El CO2 se elimina con el aire expirado. A nivel renal, no existe esa enzima que descompone el ácido carbónico en H2 y agua. Lo que hace es disociar el ácido carbónico y liberar el protón. Ese protón que queda libre se va a unir fundamentalmente a sustancias de desecho, por ejemplo, a ácido fosfórico o bien a amoníaco, fundamentalmente a amoníaco, NH3. El NH3 se une a ese protón y forma lo que se llama el ion amonio o NH4,
que es posteriormente eliminado con la orina. Esto se produce fundamentalmente a nivel del túbulo contorneado distal mediante un mecanismo de secreción de protones. La última función que vamos a ver en este capítulo está relacionada con la activación de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina compleja que tomamos con los alimentos en una forma inactiva. Para obtener la forma activa, que se llama calcitriol, tiene que producirse una serie de pasos de activación intermedios que resultan bastante complejos. El primer paso se produce por acción de las radiaciones ultravioleta y en la piel. Las radiaciones ultravioleta son capaces de convertir esta provitamina D en otro tipo de vitamina que se llama el colecalciferol o vitamina D3, que también es inactiva. Esta vitamina, el colecalciferol, va a ir hacia el hígado y en el hígado se va a producir un metabolismo, se va a metabolizar, le vamos a incorporar a su molécula un grupo OH y se va a formar una nueva vitamina que se llama 25-hidroxicolecalciferol o 25-hidroxivitamina D, que también es inactiva, pero ya ha sufrido una segunda transformación. Este 25-hidroxivitamina D va a viajar por la sangre y va a llegar al riñón, y es en el riñón donde se va a producir la activación definitiva de la forma realmente activa, que es el calcitriol. En el riñón se le va a incorporar otro grupo OH+, esta vez en el carbono 1, y la molécula que se va a producir es el 1,25-dihidroxicolecalciferol D3 o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D3. Por tanto, resumo, nosotros ingerimos con la dieta una forma de provitamina D que sufre una primera modificación por efecto de los rayos solares en la piel, por eso es tan importante tomar el sol. Esta provitamina activa por los rayos ultravioleta va a sufrir un proceso de transformación químico a nivel hepático y vamos a obtener una forma que se llama 25-hidroxicolecalciferol. Esa sustancia nueva sigue siendo inactiva, va a viajar por la sangre y va a llegar al riñón, y en el riñón se le va a incorporar un nuevo grupo OH para formar el 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Y para finalizar vamos a ver un vídeo que resume perfectamente todo lo que hemos visto en esta videolección. Como siempre tenéis un código QR que podéis escanear con vuestro dispositivo móvil para volver a ver este vídeo las veces que queráis. Atentos. La excreción y concentración de catabolitos y sustancias tóxicas consiste en retirar los productos metabólicos de la sangre y excretarlos por la orina. Entre estos productos de desecho se encuentran la urea, resultante del catabolismo de las proteínas, el ácido úrico, resultante del catabolismo de los ácidos nucleicos, la creatinina, que resulta del metabolismo del músculo, la bilirrubina, procedente del metabolismo de la hemoglobina, metabolitos de hormonas y otros. Algunos de ellos son relativamente inocuos, pero la acumulación de otros, cuando la función renal está dañada, causa algunos de los trastornos de las funciones corporales observadas en las enfermedades renales graves. Los riñones tienen otra función excretora general, la eliminación de productos químicos extraños como fármacos, pesticidas o aditivos de alimentos. Para llevar a cabo esta función, en cada una de las nefronas se producen dos procesos fundamentales: la filtración glomerular y el transporte tubular. La formación de la orina comienza por la filtración del plasma en el glomérulo hacia la cápsula de Bowman
se filtran unos 125 mililitros de plasma por minuto, lo que corresponde a un 20% del plasma que pasa por el riñón. Más del 95% del filtrado se reabsorbe normalmente en los túbulos y el resto se elimina en forma de orina. A pesar de su gran permeabilidad, la membrana glomerular tiene una cierta selectividad en función del diámetro, la configuración molecular y la carga eléctrica de las moléculas. Así, es prácticamente impermeable a las proteínas y elementos celulares, pero es muy permeable al resto de compuestos disueltos en el plasma. Desde el punto de vista electrolítico, el filtrado glomerular tiene casi la misma composición que el plasma, excepto por la ausencia de proteínas de alto y medio peso molecular. La tasa de filtración glomerular o cantidad de filtrado glomerular que se forma por minuto en todas las nefronas de ambos riñones es un índice de la función renal. Es, además, esencial para evaluar la severidad y evolución de los trastornos renales. El filtrado glomerular originado pasa a través de todo el segmento tubular, cuyo epitelio reabsorbe y secreta de forma selectiva diferentes compuestos. El líquido que resulta de este proceso entra en la pelvis renal como orina. El papel de la reabsorción es mayor que el de la secreción, pero esta última es importante para determinar las cantidades de iones potasio, hidrógeno y de otras sustancias. La mayoría de las sustancias que se deben eliminar de la sangre, como urea y creatinina, se reabsorben mal, por eso se excretan en grandes cantidades. En el caso de los fármacos, estos además de reabsorberse mal, también se secretan, por lo que su excreción es alta. Otros componentes del filtrado, como la glucosa y los aminoácidos, se reabsorben casi por completo. En el caso del agua, más del 90% de la cantidad que se ha filtrado posteriormente es reabsorbida, principalmente en el túbulo proximal y la rama descendente del asa de Henle. Los riñones son los encargados de lograr un equilibrio entre el agua corporal y los iones inorgánicos para mantener estable la concentración de esas sustancias en el líquido extracelular. Este equilibrio se logra mediante cambios en la composición de la orina excretada. Algunas de las sustancias del medio interno, reguladas en gran parte por los riñones, son el agua, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, sulfato, fosfato y el ion hidrógeno. No obstante, los riñones no son los únicos reguladores de las sustancias inorgánicas esenciales. La regulación de la excreción de sodio es el principal mecanismo de regulación a largo plazo de la presión arterial. El balance positivo de sodio provoca el aumento del volumen extracelular y, en consecuencia, el gasto cardíaco y la presión arterial. El riñón también es capaz de regular la presión arterial mediante un sistema hormonal llamado sistema renina-angiotensina. Las células del aparato justaglomerular segregan la renina, que actuará sobre el angiotensinógeno, originando angiotensina 1. Esta es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Uno de los efectos de la angiotensina 2 es la liberación de aldosterona, que actuando sobre la nefrona regulan la presión arterial. Además, es muy probable que los riñones segreguen a la sangre o retiren de ella otras sustancias vasoactivas diferentes de la renina. Así pueden sintetizar varios icosanoides de acción vasodilatadora o vasoconstrictora. Los riñones segregan eritropoyetina, EPO. Esta hormona está relacionada con el control de la producción de eritrocitos en la médula ósea y, por tanto, con el mantenimiento de niveles de oxígeno adecuados para el funcionamiento del organismo.
1,25 dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D, la cual interviene en el metabolismo del calcio, aumentando la absorción del calcio intestinal y la movilización del calcio óseo. Glucosa, que se sintetiza durante el ayuno prolongado a partir de aminoácidos y otros precursores, un proceso llamado gluconeogénesis. Eicosanoides, compuestos derivados del ácido araquidónico, entre los que se incluyen las prostaglandinas, la prostaciclina o los trombosanos. Entre sus funciones se encuentra controlar el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. Metalotioneínas son una familia de proteínas con afinidad a ciertos metales como el cadmio, el cobre y el zinc, participando en su homeostasis. El estrés, la inflamación o las intoxicaciones por algunos metales aumentan su síntesis. Bien, y con esto terminamos esta videolección. Os agradezco vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo. Fin de la videounidad.